de enfermedades del sistema musculoesquelético. En este caso vamos a tocar una de las enfermedades muy común en los equipos, que es el síndrome navicular. El síndrome navicular no es nada más que un complejo de enfermedades o injurias que afectan el aspecto caudal del casco a nivel de la ranilla, involucrando el hueso navicular, su ligamento suspensorio, su soporte sanguíneo, su aporte sanguíneo y la articulación interfalángica distal, la bursa navicular y el tendón del flexor digital profundo. Todas estas estructuras anatómicas son las encargadas de producir como tal el síndrome navicular, ya que cualquier afección de cualquiera de estas estructuras anatómicas puede producir el signo clásico de ello, que es la claudicación. Como etiopatogenia, tiene un origen biomecánico, donde el hueso navicular puede estar afectado por la presión. Muy común observarlo cuando hay malos herrajes. Remodelamiento más rápidamente con una respuesta a una presión alterada desde el tendón flexor profundo y el incremento de la carga sobre el aspecto caudal del casco. Si tiene las pinzas muy largas, si tiene un mal herraje, puede hacer que haya un aumento de la tensión por parte del flexor digital profundo, que es quien va a insertarse en el hueso navicular. Al haber una mayor presión, va a hacer que haya una rotación forzosa de este mismo tendón, lo que va a provocar una rotación de la misma tercera falange, produciendo lo mismo dolor. Tiene un origen también vascular, que se ha sugerido en un síndrome navicular que es causado por isquemia de los huesos naviculares debido a una oclusión de la arteria progresiva. Esto es muy común cuando hay signos tóxicos, principalmente endotóxicos. ¿Y qué puede producir una endotoxemia? ¿Qué puede producir una endotoxemia en equinos? Un cólico equino. Eso es lo que principalmente se vamos a observar. Un cólico. Entonces podemos ver que una de las principales causas es el mal herraje y la mala postura de los mismos, donde hay una alteración en lo que sería la pinza, donde están las pinzas muy cortas, tienen las pinzas muy largas y pueden alterar la estructura y la posición del mismo casco, lo que van a hacer que haya un aumento de la presión por parte del músculo flexor digital profundo, o en el caso de las pinzas muy largas, o en el caso de las pinzas muy cortas por parte de los huesos de los tendones sesamilianos. Estas estructuras, al hacer en una mala postura un aumento de la presión, pueden forzar al movimiento del hueso navicular, lo que va a llevar a una situación de dolor, produciendo como tal el síndrome navicular. Aquí podemos tener dos casos donde podemos observar una pezuña muy corta o unas puntas muy largas. Ambas son erradas, son problemas en el caso de los equinos, ya que son animales que trabajan con ejercicio, movimiento, y una alteración en la postura puede causar dolor. Esto es lo que se considera lo que llamamos la ranilla, es donde se va a hacer la tensión para la confirmación del dolor que puede estar asociado al síndrome navicular. Esta estructura que se ve. Para eso nosotros utilizamos una herramienta que se llama la pinza de pie. Esa pinza de pie va a ser esta estructura, es como un alicate, y vamos a ejercer presión en relación al casco. Al nosotros hacer presión en relación al casco y hay una afección, ya sea por mala postura o mal herraje, va a producir dolor, lo que nos confirma que hay afección del hueso navicular en esta zona, porque la tercera falange llegaría hasta acá. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros hacemos evaluación con la pinza de pie. Nosotros tenemos que hacer presión tanto en la ranilla como en el borde posterior del casco, para asegurarnos si el dolor está más afectado en la tercera falange o está más asociado al hueso navicular. Estas son cosas que nos deben tomar en cuenta en el momento de evaluar. Aquí podemos observar cómo se realiza el movimiento, donde se está haciendo presión sobre la ranilla
y se está haciendo ese fuerte contraste con el casco. Al hacer presión en esta zona vamos a observar si el animal tiene un signo de rechazo, lo que confirmaría que este animal está sufriendo probablemente del síndrome navicular. El diagnóstico se basa, por supuesto, en la historia y los signos clínicos, claudicación crónica e intermitente, y puede ser pruebas diagnósticas en colaboración con la pinza de pie, que es la que tenemos allá, la prueba de la cuña o la prueba de hiperflexión en tabla. Si no tenemos esta pinza de pie, podemos tener otras formas de poder evaluar. Una de esas, por supuesto, lo más ideal es tener esta pinza, que es muy efectiva. Pero las otras es, uno, colocar una cuña, específicamente donde está la ranilla. ¿Qué se va a hacer? Vamos a buscar el área o el miembro que se ve afectado. Se le va a colocar una cuña al nivel de la ranilla para que él haga presión sobre la ranilla, sobre esta cuña, y vamos a levantar el miembro contralateral con el propósito de ejercer toda la presión sobre un solo miembro y aumentar la presión sobre esta zona. Si el animal tiene una claudicación, pues puede ser leve. Al hacer esta prueba por un minuto, lo mandamos a correr. Si hay alguna alteración o algún dolor en el hueso navicular, va a aumentar la claudicación. Esto es una de las pruebas que podemos hacer cuando no tenemos la pinza de pie. Lo otro que podemos hacer cuando sospechamos de hueso del síndrome navicular, si no es la cuña, es la presión sobre la tabla. Es lo mismo, pero al revés, donde vamos a colocar una tabla sobre el casco. ¿Qué va a hacer ella? Va a hacer que el casco aumente su flexión. Entonces va a hacer que el casco se coloque en esta posición, donde va a ser un aumento de la flexión, de la extensión, perdón, del flexor digital profundo. Digital profundo. Un aumento de la tensión del flexor digital profundo para confirmar que el hueso navicular está siendo afectado por este mismo músculo. Hacemos lo mismo, dejamos que presione por un minuto en esta zona y lo mandamos a correr. Si vemos que aumenta la claudicación de esta zona, es positivo para el síndrome navicular. Después tenemos que buscar los otros orígenes. Si nosotros tenemos la presencia de un síndrome navicular, una de las cosas que podemos hacer es el descarte. Y uno de esos es la anestesia regional sobre los nervios que inervan el casco. Al haber un bloqueo de los nervios radiales, los nervios basales, nosotros podemos identificar que la zona puede estar afectada. Al hacer un bloqueo y mejorar la claudicación, perfecto. Primero, confirmamos el hecho de que es una enfermedad o el síndrome navicular y producimos analgesia, pero esto es simplemente diagnóstico, ya que el bloqueo del dolor lo que nos va a hacer es que el animal, por supuesto, no va a sentir dolor y va a utilizar el miembro de esa forma que está afectada, porque puede haber una alteración en un mal herraje, un mal recortamiento de los cascos o un exceso de la flexión. Entonces, si el animal no va a tener dolor, va a usar el miembro que está afectado, no hemos corregido la causa, sin dolor va a forzar el uso. Lo que va a complicar el caso. Entonces tienen que tener cuidado, porque esto simplemente son pruebas diagnósticas. Lo otro que podemos hacer es radiografías. Cuando nosotros utilizamos radiografía, nosotros tenemos que evaluar el hueso sesamoidiano, que es este que estamos observando acá. Aquí tenemos la segunda falange, aquí tenemos la tercera falange, igualmente acá, tercera y segunda falange. Lo que nosotros vamos a observar es esta estructura, que está sobrepuesta sobre la segunda falange. Este es el hueso navicular.
debería ser en condiciones normales así. No tiene que tener ninguna alteración, no tiene que haber movimiento de la radio facial, no tiene que haber nada. ¿Qué pasa? Cuando hay una alteración, nosotros podemos observar una zona un poco más radiolúcida en el centro de este hueso sesamiliano, lo que lo llamamos aumento de la fosa sinovial dilatada o fosa sinovial dilatada, que es esta zona que estamos observando acá, lo cual no debería observarse. Aquí medio se hace tenue, pero no debería observarse en una radiografía antero-posterior del miembro anterior. Otra cosa importante es conocer y saber que el síndrome navicular solo es de miembros anteriores, no es de miembros posteriores. El que le diga que hay síndrome navicular de miembros posteriores está mintiendo. No afecta a miembros posteriores, únicamente es una enfermedad de miembros anteriores. Al hacer la radiografía y poder observar la fosa del sinovial dilatada, nos confirma el caso de que es un síndrome navicular y tendríamos que, por supuesto, curar o controlar la lesión. El tratamiento, por supuesto, se basa principalmente en herrajes correctivos, de acuerdo a un buen herraje, limar bien los cascos. También podemos utilizar herraduras circulares que eviten la presión sobre la ranilla, aliviando el dolor del área afectada. El tratamiento médico, por supuesto, también se puede basar en base a analgésicos antiinflamatorios, glicosaminoglicanos, por supuesto, condroprotectores, que ya lo mencionamos ayer, y también podemos hacer un tratamiento quirúrgico que es la neurectomía. Se ubican estos nervios plantares, se disocian, se cortan y evitamos la inervación de la zona, por supuesto con su herraje correctivo para no afectar. Esto es simplemente para producir alivio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esta neurectomía? Resulta que, como yo les estaba diciendo, esto produce alivio en largo tiempo, pero siempre a partir de los 6 meses, incluso de 1 a 2 años, se forman los neuromas, que no es nada más que el mismo cuerpo respondiendo a la lesión que se produjo y nuevamente uniendo estos cortes. Al unir esos cortes va a producir, por supuesto, un callo nervioso, igual como forma el hueso, un callo óseo, pero en este caso es un callo nervioso, lo cual son altamente dolorosos. Por eso actualmente no se recomienda mucho este tratamiento. Después pasamos a otra enfermedad que puede afectar a la parte de los equinos, que es la laminitis. La laminitis no es nada más que un proceso inflamatorio de la lámina propia que produce adhesión, ¿no?, con la tercera falange que estamos observando acá. Produce separación de esta tercera falange con la parte más importante, que es la rotación de la tercera falange, que es un criterio para eutanasia en grandes animales, específicamente araquídeos, porque esto no tiene cura. Tiene solamente soporte. No se puede volver su posición a la tercera falange y adhesión nuevamente de esta misma. Él queda ahí, siempre va a estar expuesto. Lo que podemos hacer es soporte del casco, más nada, porque ya hubo separación de la tercera falange y la lámina propia, se separó. Eso ya no se va nuevamente a osificar, no va a haber esa lesión. Ok, entonces la laminitis no es nada más que un proceso de degeneración de la lámina aguda y una inflamación del tejido laminar dentro del casco, pero tiene un origen principalmente vascular. Al producir un proceso isquémico de estas arterias que irrigan principalmente el casco, producen isquemia en esta zona. Al producir isquemia, todas estas células empiezan en la fase de anaerobiosis, un metabolismo anaeróbico que va a producir con el tiempo una injuria por reperfusión.
Al producir eso, produce lisis y muerte de la celular, muerte celular, lo que va a producir una separación de esta lámina, y a medida de que haya claudicación con dolor y el animal no es tratado, no se controla, ya sea un herraje correctivo o en el caso de sería a consecuencia de un cólico por una fase de endotoxemia, esto se va agravando, y a medida de que el animal se moviliza, no se corrige, continúa la estenosis de estas arterias, va a producir por presión la rotación de esta tercera falange, y al producir esta rotación es la que va a producir mayor dolor, y todo se va a agravar cuando haya exposición de esta tercera falange. Aquí podemos ubicar cuáles serían las causas, o podemos mencionar cuáles serían las causas que pueden producir una laminitis. Lo primero que vamos a ver son animales que están en una posición donde se echan al rechazo y intentan colocar la mayoría del peso en los miembros posteriores, pero no pueden o se les dificulta siempre al caminar. ¿Cuál es la causa? Sobrecarga de carbohidratos. Ya lo mencionamos en cólico equino, que puede aumentar el metabolismo de las bacterias, aumentando las bacterias ácido lácticas, produciendo cólico. Endotoxemia a consecuencia de una colitis. Exceso de apoyo unilateral, esto es mal herraje. El manejo, si el animal no tiene un buen control, no tiene un buen desempeño en cuanto al entrenamiento, también puede generar un proceso de laminitis. Y aquí está, entre los misceláneos, el tratamiento con corticosteroides. Por eso yo cuando les estaba hablando de cólico equino, siempre les menciono que está contraindicado el uso de esteroides cuando hay cólico, porque contribuye a la isquemia de los cascos, lo que va a favorecer que produzca laminitis. Aquí vamos a tener, por ejemplo, tenemos el casco, una sobrecarga de carbohidratos, en el caso para hacer o el inicio de un cólico, activación de los lactobacilos, estreptobacilos, aumenta el ácido láctico y acidosis metabólica, produce una disminución del pH, muerte de las enterobacterias y aumento de la enterotoxemia. Esta es la fisiopatología de cómo inicia esto, básicamente cólico. Por eso es que yo siempre le hice mucha insistencia cuando estábamos hablando del cólico en esta fase, porque lo que principalmente afecta a un equino, o lo que podemos observar que si un animal ha sufrido bastante de cólico, es porque podemos observar la laminitis, al igual que en los bovinos. ¿Por qué pasamos a esta zona? Donde una endotoxemia produce agentes vasoactivos, específicamente vasoconstrictores digitales, aumento de la resistencia de la post capilar, extravasación de líquidos al intersticio, produciendo un edema focalizado, incremento de la presión intersticial sobre esta zona, la lámina y la parte vascular que irriga la tercera falange. Después va a haber una disminución de la perfusión capilar, porque tenemos un aumento de la presión a consecuencia del edema que se forma. Después, hay abertura o desviaciones arteriovenosas. Hay vasodilatación por la parte venosa para aumentar, esto sería venoso, para aumentar el flujo sanguíneo, pero resulta que hay estenosis de las arterias, entonces produce o contribuye a la disminución de la perfusión. Aquí viene el detalle: cuando se desarrollan los trombos, producen obstrucción de los vasos capilares en la zona, isquemia, edema y necrosis de la misma.
Y aquí es cuando empieza el dolor, la necrosis y la separación como tal de la parte laminar de la tercera falange, y entonces podemos observar la rotación. Uno, donde no debería haber ninguna separación. A medida que va formándose esta laminitis, empiezan a observarse este alineamiento de forma crónica. Estamos observando que hay un proceso de laminitis que va a observarse con una separación de esta tercera falange. A medida de que se va haciendo crónica, esta rotación o esta fosa se va haciendo más dilatada. Aquí es cuando entran los problemas, porque es donde podemos observar, cuando nosotros estamos evaluando los cascos, una producción de esta tercera falange, lo que nos produce o lo que nos da un criterio de laminitis. Entonces nosotros vamos a observar un animal que va a tener rechazo en el momento de caminar, siempre va a adoptar esa postura de no querer moverse y tener su posición sobre los miembros posteriores. Principalmente, pero puedo dar el posterior. Y aquí es donde está el peor de los casos, cuando está la laminitis crónica, un proceso inflamatorio donde ocurre ya la rotación de la tercera falange y se puede observar cómo empieza a salir del casco, produciendo por supuesto mucho dolor. Aquí tenemos una radiografía donde podemos observar esta separación, que esta zona que es más radiolúcida, lo que nos identifica es la separación de entre la tercera falange y la lámina. Igualmente la podemos observar acá. Esto nos indica que ya está en una fase crónica de laminitis. Aquí podemos observar nuevamente cómo se observa una fase de laminitis, pero en este caso no está tan crónica, pero aquí sí está completamente la rotación de esta tercera falange. Una curvatura en el ángulo. En el tratamiento de la laminitis aguda, el objetivo del tratamiento es corregir la enfermedad primaria o remover el factor precipitante. En este caso, normalmente va a ser por sobrecarga de carbohidratos o la alteración de las vías digestivas. En conclusión, el cólico. Bloquear el ciclo de dolor e hipertensión, mejorar el flujo sanguíneo digital y la perfusión laminar. Y eso lo podemos hacer con los mismos fármacos que también lo pudimos haber utilizado para la enfermedad pulmonar, la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio, que en este caso sería la digoxina. Prevenir o corregir el desplazamiento o rotación de la tercera falange, promover la queratinización y la curación de la suela y los defectos del casco. Determinar la causa potencial y remover el ambiente, eliminar el grano, que sería una de las causas de la alteración o productora de la disbiosis. Combatir la endotoxemia, la septicemia y la hemoconcentración. En este caso puede ser por polimixina, flunicimab, que son los agentes antiendotóxicos, y el aceite mineral que promueve el vaciamiento gástrico. En estos casos también se pueden utilizar el suero y el plasma hiperinmune. Los cuidados preventivos es el soporte de la ranilla o de la planta, que es esto que vamos a colocar acá. Que son soportes que van a evitar y van a corregir que haya esa rotación de esa tercera falange por compresión en el momento de cada postura del casco. Colocar el caballo en un cuarto con una buena cama para que no esté directamente en contacto con el suelo y disminuya la presión sobre la zona. Aquí también podemos colocar estas esponjas, que no es nada más que un soporte para que no haya dolor. Esto es simplemente lo que se puede hacer: evitar la compresión de la tercera falange cuando ya hay rotación para disminuir el dolor. Y en el caso de los equinos siempre se hace porque normalmente ellos son de alto valor genético.
Pero cuando es un animal que no tiene un buen pronóstico, que no tiene un valor genético significativo, siempre se le recomienda la eutanasia. Aquí tenemos nuevamente bloquear el ciclo de dolor e hipertensión, tenemos analgésicos antiinflamatorios, el dimetilsulfóxido, mejorar el reflujo sanguíneo, vasodilatadores, anticoagulantes y fármacos hemorrológicos como la pentoxifilina. Mejorar la perfusión laminar, prevenir la rotación y el hundimiento de la tercera falange, promover la queratinización y curación de los defectos del casco y de la suela. En este caso podemos utilizar aminoácidos como es la metionina y la biotina. Y en la aminitis crónica siempre es de sostén, con analgésicos antiinflamatorios, herraduras correctivas y tenotomía, que es lo que vamos a observar aquí. Porque nosotros siempre tomamos en cuenta que cuando ya hay rotación de la tercera falange, primero hay una fase de isquemia, muerte de esta zona y una hipertensión por parte del flexor digital profundo. Y lo que vamos a corregir es la disminución o la tensión que se ejerce sobre esta zona. Para eso hacemos una tenectomía, que es cortamos un segmento del tendón, disminuimos la hipertensión por parte del músculo y evitamos la rotación de la tercera falange. Aquí están haciendo el procedimiento de cómo se realiza la tenectomía. Se ubica, se hace un corte en la zona afectada. Por supuesto, primero se hace la antisepsia. Empieza a debridar para eliminar el tejido subcutáneo y poder separar los músculos, el tendón superficial y el tendón profundo. Claro, este procedimiento siempre se hace con neuroleptoanalgesia, una anestesia generalizada, pero se utiliza donde el animal tiene que quedarse de pie. Aquí lo que le hicieron fue poder debridar, poder separar lo que es la parte de la piel, la capa subcutánea, y poder ubicar los tendones, tanto del flexor digital profundo como del superficial, hasta poder exponerlos. Ahí ya lograron separar lo que sería el tendón del flexor digital superficial, del profundo, y lo que van a hacer es un corte de la zona. Si logran observar acá, si se fijan como una vez que hubo corte, el tendón se recogió, evitando por supuesto la hipertensión sobre esta zona. Al evitar esa tensión, evitamos que siga rotando esa tercera falange y agravando por supuesto la laminitis. En este caso, después de hacer un corte, se hace tensión para producir coagulación, se hacen unos puntos externos, se sutura piel y no pasa nada. Y después de un tiempo, ¿cómo queda la final del...? Claro, en este caso estamos disminuyendo, cortamos completamente el flexor. Entonces, claro, él tiene la compensación de los extensores. Claro, siempre va a tener ese movimiento. Lo que va a perder es la rotación, porque tenemos flexor digital superficial y el flexor digital profundo. Vamos a disminuir la capacidad de flexión.
Porque lo que se está cortando no son los dos, es únicamente el flexor digital profundo, que es el que ejerce mayor tensión sobre la tercera palanca. ¿Cuál sería esa sutura? No. No. Colchonero. ¿Cuál? En cruz. No, en Vertical. ¿O es un X o es un colchonero? colchonero. Vaina. Un colchonero horizontal. Claro, pero el colchonero. Observe nuevamente cómo está haciendo. Ah, está regresando. Ese es el colchonero horizontal. Ok. La medida preventiva para los caballos que tienen posibilidad de desarrollar la meningitis es minimizar la causa potencial, colocar al caballo en un cuarto con buenas camas, las aspirinas para evitar la agregación plaquetaria y la formación de trombos, fenilbutazona como analgésico, antiinflamatorios, isosuprina, soportes de la ranilla y recorte correctivo de las pinzas y por supuesto la heparina. Lo que tienen que tomar en cuenta es que la heparina en los equinos tiene buen efecto como para disminuir la formación de trombos, pero en algunos casos tiende a ser tóxica y producir hemolis. Por eso tienen que tener mucho cuidado en cuanto a la heparina. Y eso es musculoesquelético.